narran los acontecimientos tal y como sucedieron. Sus creadores y o pintores eran intérpretes capacitados. Bueno, ¿cómo saber si muestran los acontecimientos tal y como sucedieron? Partamos del hecho de que todas las fuentes necesitan ser sometidas a crítica, así como crítica. ¿Cómo sabemos que Cortés está diciendo la verdad? Hay que contrastarlo con lo que dicen otras fuentes contemporáneas. Eso no quiere decir que desechemos a Cortés como fuente. Lo mismo ocurre con los lienzos, con los códices, con las fuentes elaboradas por indígenas. También tienen que ser sometidas a una crítica y contrastarlas con la información que procede de otras fuentes externas, pero eso no implica que unas sean más o menos verdaderas que otras. Y por otro lado, el asunto de los creadores, si eran intérpretes capacitados o no, bueno, pasa mucho con estas fuentes indígenas de ocasiones, sobre todo con los lienzos, que no sabemos quiénes fueron sus creadores. Y en la mayor parte de los casos, cuando son elaboradas en fecha posterior, tras 20 o 30 años de que han acontecido los sucesos que narran, están basadas en tradiciones orales. Entonces, puede ocurrir en muchos casos que son registros pictóricos o escritos de tradiciones orales de las que no han quedado, de las que no sabemos nada o no tenemos otra manera de contrastar. Y esto es muy común con los lienzos. No sabemos si eran intérpretes capacitados o no, evidentemente por la calidad de los textos, sobre todo en el caso por la calidad de los lienzos, es gente que está formada, tiene una formación como trafilos, como dibujantes, pero muchas veces no lo pueden usar. Y la segunda, ¿cómo se explica la rápida aculturación de los pueblos aliados en la conquista? Bueno, depende. Es decir, rápida aculturación, ¿qué entendemos por rápida aculturación? Tampoco podemos hablar no podemos generalizar. Es decir, no todos los aliados en la conquista se aculturaron rápidamente. Sí hay casos en los que podemos documentar, por ejemplo, que los aliados están interesados en mostrarse como los más cristianos, incluso como mejores cristianos que los españoles, están interesados también en aprender rápidamente el castellano para vincularse con los españoles y para servir como intermediarios, pero eso no implica que hayan mutilado o perdido su cultura, implica la adquisición de habilidades distintas. Y bueno, sobre el asunto de Analco, los pueblos de Analco están presentes en muchas ciudades, porque es un nombre muy común, creo que después de Atotonilco es el nombre de pueblos indígenas más común en la República Mexicana. Analco significa al otro lado del río, es decir, nos indica que son pueblos, muchos de ellos nahuas, de tradición, o que se dedican a la agricultura fundamentalmente, que están asentados o que buscan fuentes de agua para establecer sus poblados nuevos, de ahí que sea tan común. Muchas gracias, doctora. Sí, voy una vez. Tengo también dos preguntas aquí. La primera es de Ignacio Sánchez. ¿Existe soporte documental contundente sobre el envío de contingentes de aliados tlaxcaltecas para poblar y establecerse en el norte de México? Sí, esa es la respuesta corta. Sí, tenemos muchos documentos. Tengo que decir que no soy especialista del norte, entonces no lo conozco suficientemente bien en cuanto a documentos, pero aquí a mi lado Raquel ha publicado un libro sobre la conquista del norte y los ficheros y todo esto, y en el libro que mostré al inicio, voy rápidamente hacia ahí. Aquí en Conquistadores, si buscan mi nombre en Google, van a mi página Academia Edu, ahí puedes bajar el libro, está en inglés, pero puedes bajarlo, y hay 2 o 3 capítulos sobre la conquista del norte donde encuentran todos los documentos en que se basan esos textos. Entonces, realmente hay muchos textos sobre la conquista, pero no solamente los tlaxcaltecas, o sea, muchos otros indígenas participan en esto. O sea, si alguna cosa es clara del proceso de conquista, es que todos los pueblos participaron, o sea, sin excepción. O sea, de mixtecos, zapotecos, chochona, todos los pueblos nahuas, mayas, o sea,
todos participaron en la conquista. Purépecha, por supuesto. ¿No? Y otra pregunta de Morales. ¿Qué otros intérpretes indígenas, aparte de la Malinche, se conocen antes y después de ella o en paralelo? Es una buena pregunta. Después, conozco a algunos indígenas que eran intérpretes en los años 30, 40, pero no conozco otro como Malinche en el periodo temprano, no sé. Yo no lo conozco tampoco. Lo que sí conozco es, por ejemplo, es otro caso, es uno de los conquistadores españoles que llegó con Cortés en un barco. Él trajo su hijo, un hijo de 10 años, y este hijo en 1524, en la conquista de Pedro Obrado, la primera entrada de Pedro Obrado en Guatemala, este niño, entonces en este momento tenía 15 años o algo así, él era intérprete para Pedro Obrado en la conquista. Entonces era en español y en este momento hablaba náhuatl y español. Entonces funcionaba, el náhuatl era la lengua que se utilizaba en casi toda Mesoamérica, por lo menos ciertas personas. Entonces él en este momento funcionaba como intérprete para Pedro Obrado. Y su padre también iba en esta campaña, murió, y en este momento Pedro Obrado lo tomó como paje a este niño de 10 años. Entonces, eso sí, hay varios de estos niños que vinieron con sus padres en la conquista, o sea, con Cortés y algunos con Narváez, y se convirtieron en intérpretes para los ejércitos. Y probablemente lo que pasó es, como tenía muy pocos años, y tengo evidencia de unos de 9, 10 años, probablemente los padres le dieron una mujer para cuidarlo, y esta mujer obviamente era náhuatl hablante, entonces los niños aprendieron rápidamente el náhuatl, entonces hablaban náhuatl y español, entonces empezaron a funcionar como intérpretes, o lenguas como le llamaban. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos 10 minutos, así que a ver si... 10 minutos entre Federico y yo, así que ahí va. Una pregunta primera sobre sobre los linajes. Pero aquí está María Castañeda, así que francamente, ¿para qué me preguntan a mí? A los linajes, sobre todo a los principales, la parte más alta de la jerarquía, sobre todo la Tenochca, se españolizó muy rápidamente. Otra parte quedó indígena hasta fines del siglo XVI. En otras partes se españolizaron, se hicieron nobles españoles más rápido que otros, en otros no. La experiencia en Mesoamérica es muy, muy diversa, pero bueno, la familia de Moctezuma directamente hay una parte que se reclamó como española muy rápido. Hay la otra pregunta importante que era como este es un problema de fuentes, es un problema lingüístico, es una interpretación. Yo creo que ahorita de distintas maneras hemos intentado mostrar que hay un problema de fuentes, hay un problema de interpretación de fuentes, pero que el problema va más allá, porque las fuentes, ninguna fuente ha revelado la verdad, lo que realmente ocurrió, nunca jamás para ninguna cosa, y lo que a veces se nos olvida es eso. Y yo creo que en este caso, como decía Federico, está tan cargado de connotaciones políticas y culturales en el presente que yo creo que el problema
es de los tres. O sea, hay un problema de la documentación, de quién produjo la documentación, de cómo los historiadores leemos mal la documentación, muy inocentemente. A eso me refiero por mal. Pero que además está un asunto de que somos parte de ese fenómeno de explicar. Entonces, que requiere que repensar la conquista, como dice Guy Rosat, requiere una aproximación de los tres lados para desmontar este gran cuento chino que perpetúa la dominación. Muchísimas gracias, doctora. Pues yo tengo dos preguntas. La primera del doctor Rivera, no puedo leer su nombre de pila, que dice: ¿qué papel juega la imposición de la religión en la consideración del uso del término conquista para el proceso de dominación de los pueblos mesoamericanos? Es una muy buena pregunta realmente, porque realmente la religión es una de las dimensiones fundamentales se ha hecho inseparable de la conquista. O sea, desde un principio los españoles presentaron, como de acuerdo con su tradición, presentaron todas sus acciones como acciones en servicio de la religión y justificaron todo, pues sus tropelías, toda la violencia que ejercieron como una guerra justa para lograr la conversión de los indígenas. Entonces, naturalmente, pues las fuentes españolas exageran mucho la importancia de la religión en los propios acontecimientos y luego la propia empresa de cristianización. Digamos que en este país, en la historia de nuestro país, hay dos fábulas increíbles. Una es esa de que 500 expedicionarios españoles llegaron y en 2 años sometieron a millones de indígenas porque tenían mejores armas y tenían caballos. Y la otra fábula, que es aún más increíble que esa, es que 1000 sacerdotes católicos llegaron 20 años después y en menos de 30 años convirtieron a 10 millones de pobladores de Mesoamérica o más, pues ahí sí, por la gracia del Espíritu Santo, porque ni hablaban los idiomas, ni fueron a los pueblos. La mayoría de los sacerdotes no visitaron la mayoría de los pueblos. O sea, hubo pueblos que jamás fueron tocados por un sacerdote y ni de broma tenían la capacidad tecnológica ni el conocimiento para difundir su religión en el resto entre los indígenas. Realmente lo que hay, que no se ha escrito y que es una historia que no conocemos, es un proceso de adopción indígena de la religión católica, en el que la acción y la iniciativa de los indígenas es tanto o más importante que la acción o la iniciativa de los españoles. Lo que pasa es que obviamente los españoles nunca nos van a decir eso, porque obviamente a ellos les conviene decir que todo lo hicieron ellos, sobre todo para que su rey les dé los premios que les corresponden, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, el caso del lienzo de Tlaxcala y de las historias tlaxcaltecas en general es muy claro. Desde 20 o 30 años después de la conquista, los tlaxcaltecas se habían apropiado de la Virgen María y de Santiago Matamoros y de la cruz, o sea, de tres de los símbolos centrales de la religión católica. Pero si vemos con detalle cómo son presentadas la Virgen María, cómo es presentado Santiago Matamoros y cómo es presentada la cruz en las historias visuales tlaxcaltecas, pues tienen muy poco que ver con una visión ortodoxa católica. O sea, la Virgen María es Malinche, la propia Malinche, la india intérprete, es el Altépetl de Tlaxcala, y es desde luego la Virgen de la Asunción que está en el santuario de Tlaxcala, en el Cerro de la Malinche. Entonces también se asocia con, bueno, no en el Cerro de la Malinche, pero al pie del Cerro de la Malinche, y entonces también se asocia con el Cerro Sagrado de la Malinche. Y por otro lado, Santiago Matamoros es a la vez un guerrero conquistador español, un caballo, que se vincula con el venado y con toda la simbología sacrificial mesoamericana del venado como víctima, como cazador, casado, como guerrero, víctima sacrificial, que es un símbolo religioso mesoamericano antiquísimo, y se combina también con la figura del santo apóstol, patrono de la guerra española contra los musulmanes, ¿no? Pero esas visiones tienen muy poco que ver con lo que los españoles pensaban de Santiago o de la cruz. Entonces creo que realmente, y a la fecha, si vemos, bueno, muchas de las prácticas religiosas de los pueblos indígenas pues tienen realmente muy poco que ver con lo que se podría definir como un catolicismo ortodoxo, ¿no? 500 años después, por ejemplo, la mayoría de los pueblos indígenas no creen en la vida después de la muerte. Bueno, más bien no creen en la salvación individual del alma, ni en los destinos, que si se van a ir al cielo o al infierno. No creen, por ejemplo, que tengamos una sola alma inmortal separada de nuestro cuerpo. Entonces, siguen teniendo concepciones de su propio cuerpo, de su propia espiritualidad, de su propia alma, que no tienen nada que ver con el catolicismo. Entonces, la idea de la conversión católica es una leyenda tan grande como la idea de la conquista española. Y creo que es la evangelización.
que es como se le suele llamar. Creo que es otro de los mitos que deberíamos, o la conquista espiritual, como también se le ha llamado, que tiene esta dimensión entre bélica y épica. Es un invento. Entonces realmente creo que ahí todavía nos falta mucho para aprender. Y luego, pues para hablar de otro invento, me preguntan sobre el mestizaje. ¿Qué validez tiene el uso del término mestizaje según lo referido por usted? Lo malo es que ya no tengo mucho tiempo, pero... No, bueno, 3 minutitos. Bueno, pues ¿qué les voy a decir? Es otro invento. O sea, el mestizaje es un invento del siglo XIX, propiamente, y que pues tiene muy poco que ver con lo que pasó en el siglo XVI. En el siglo XVI lo que hubo fue intercambios culturales, hubo desde luego muchos mezclas de linajes, y hubo miscigenación biológica, o sea, hubo mezcla de personas de diferente origen, pero de todas maneras esa mezcla en términos numéricos es infinitesimal. O sea, al finales del periodo colonial, los españoles no eran más del 10% de la población del país, y eso siendo generosos. Entonces, la idea esa que tenemos de que llegaron los varones españoles y fecundaron a las mujeres indígenas y crearon una nueva raza mestiza, es antes que nada una fantasía machista, realmente pues casi patética, ¿no? O sea, es atribuirles a los españoles un poder viril más allá de cualquier relación, porque estamos hablando de 500, de 1000, de 1500, de 2000, de 3000, en un país en que había 5 millones de mujeres. Nada más hagan las cuentas, vean si no es una fantasía. Y luego, por otro lado, durante el periodo colonial, los mestizos nunca fueron un sector significativo de la población. Y de hecho muchos de los que se llamaban mestizos en el periodo colonial tampoco eran mestizos en términos raciales, como por otro lado la inmensa mayoría de los que se llaman mestizos en el México independiente, pues somos indígenas que dejamos atrás nuestras lenguas y que adoptamos el español, que nos urbanizamos, que nos modernizamos y que nos empezamos a definir como ciudadanos del Estado-Nación mexicana. Eso es lo que es el mestizaje. No tiene nada que ver con la mezcla racial, porque la mezcla racial en este país siempre ha sido mucho menor de lo que hemos dicho, y en todo caso, porque la mezcla racial biológica en sí misma no significa nada, porque, permítanme recordarlos, si estamos de acuerdo en que las razas no existen, entonces la mezcla entre entidades no existentes, pues tampoco... O sea, no podemos decir por un lado las razas no existen y por otro lado decir somos mestizos, ¿no? O sea, si las razas no existen, entonces tampoco existe la raza mestiza, y lo que ha sucedido en México ha sido un proceso de cambio cultural, de cambio lingüístico, de imposición de la cultura occidental sobre las culturas indígenas, de integración nacional, que hemos decidido contar como una leyenda de que era una cuestión de mezcla racial. Pero, pues no es más que una leyenda. Si puedo decir sobre eso, que como concepto, no solamente no tiene fundamento como empírico, sino que como concepto tiene el grave problema que no da cuenta de que revoltura de cuerpos y cultura ocurre en todo el mundo y ha ocurrido toda la vida. Todos los pueblos, todas las naciones son revueltas. Y curiosamente como concepto solamente se usa para hablar de América. Los españoles, los franceses, los estadounidenses son tan mestizos, si tuviera validez la idea, sería lo mismo en todo el mundo. Y entonces una cosa que es tan amplia, tan de ocurrencia universal, pues no tiene el menor valor explicativo.